Hace apenas 8 meses, en concreto, el 18 de febrero de este particular 2020, estábamos firmando un convenio con la Fundación Motores por la Paz, en el marco del cual se ha venido realizando, entre otras múltiples actividades, la investigación que el diligente equipo nombrado hoy nos presenta resultados trabajados en profundidad y sorteando la adversidad que rodeó nuestras vidas y rodea nuestras vidas y trabajos como consecuencia del COVID-19, que nos fue anunciada pocos días después, apenas del inicio formal de esta alianza. Pues también este proyecto aquí en la UNIMED continuó su desarrollo. Vale resaltar en esta oportunidad el gran compromiso desde hace ya casi 3 décadas por parte del equipo de trabajo de la Olimpiada Recreativa de Matemática, que ha mantenido su empeño constante en diagnosticar las capacidades matemáticas en niños de primaria, con la convicción de contribuir en la mejora del nivel académico y estímulo de los estudiantes en la adecuada utilización de sus capacidades intelectuales, en particular la comprensión, la capacidad de síntesis y el juicio crítico. Esta ardua labor ha requerido sortear enormes dificultades para poder levantar la información en colegios de todos los rincones del país durante todo este tiempo y procesarla con los apoyos que con gran trabajo y voluntad por parte de la doctora Plaza y su pequeño equipo, más algunos aliados que se han ido incorporando en esta travesía a lo largo del camino, entre los cuales se encuentra esta universidad, se han venido logrando. Especial reconocimiento merecen los directivos y profesores de los colegios que con la convicción acerca de la potencia que tiene la adecuada comprensión del dominio de las competencias matemáticas básicas en niños en edad escolar para poder estimular y conducir su proceso de aprendizaje ulterior, han facilitado durante años los espacios de sus escuelas y motivado y orientado a los alumnos a proporcionar muestras de su desempeño, las cuales constituyen los insumos claves para cualquier estudio sobre este tema. La enseñanza de las matemáticas en las primeras etapas de la vida escolar del niño proporciona los cimientos para el desarrollo de sus procesos de pensamiento lógico, su razonamiento ordenado, crítico, abstracto, plataforma para cualquier proceso de aprendizaje. Por tanto, conocer el desempeño de los estudiantes como resultado de las intervenciones educativas en sus escuelas resulta esencial para validar o ajustar los programas formativos, es decir, para dar respuestas académicas, institucionales e incluso de orientación de políticas públicas que incidan en el progreso de la sociedad a través del desarrollo adecuado de su población. Como muestra de ello, dentro de pocos instantes nos contarán los profesores cómo a partir de la data analizada lograron realizar la estandarización nacional del rendimiento matemático en edad escolar, hito ultra novedoso y clave en el país para generar indicadores para medir, diagnosticar y ofrecer recomendaciones precisas a cada unidad educativa participante para la mejora de la calidad de su proceso de enseñanza de la matemática. De modo que veamos entonces cuáles son los resultados encontrados y qué desafíos nos plantean. Gracias a todos los presentes por estar aquí hoy. Sin más preámbulo, le paso la palabra a los miembros del equipo investigador. Adelante. Bueno, buenos días. Como ya me presentaron anteriormente, soy Isabel Urdaneta, directora de la Dirección de Investigación de la Fundación Motores por la Paz, parte del equipo de investigadores de nuestra estandarización nacional. Francis, necesito que por favor me habilites compartir pantalla. Listo. Muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría comenzar el día de hoy explicando explícitamente qué es lo que estamos buscando en la Olimpiada Recreativa Matemática con nuestro trabajo de investigación y por qué consideramos que esto es importante. La Olimpiada Recreativa Matemática, dentro de nuestro contexto de recreación y educación para niños y juvenil,
tratamos de evolucionar de una medida de rendimiento a una medida de competencia. Una medida de rendimiento hace referencia a los resultados de un examen y es justamente lo que nos permite a nosotros, pues básicamente descubrir cuáles son los niños que salen mejor en las pruebas, premiarlos, hacer rankings entre los niños. Mientras que una medida de competencia es aquello que nos permite justamente comprender el contexto en el que los niños utilizan las matemáticas y cuáles realmente son los componentes cognitivos que están involucrados en eso. El marco PISA define la competencia matemática como la capacidad de un individuo para identificar y entender el papel que tienen las mismas en el mundo, hacer juicios fundados y utilizar e implicarse con las matemáticas en aquellos momentos que presenten necesidades para su vida individual como ciudadano. La competencia matemática contextualiza el saber hacer en un quehacer de la matemática. No es un conocimiento teórico que yo sé aplicar en un examen, en un problema que no tiene un contexto para mí, sino es mi capacidad de utilizar la matemática, ¿ok? Inclusive cuando no es el foco principal del problema al que me estoy enfrentando en la vida cotidiana. A diferencia de esto, cuando nosotros hablamos de rendimiento matemático, y es en la fase en la que nos encontramos en este momento, pues nos quedamos en cuál es el resultado específico obtenido en la prueba, acorde a una normalización, es decir, una comparación con el resto de las personas pertenecientes a la muestra, estatal o nacional. Rendir en una prueba versus el saber hacer es el objetivo principal que tenemos en la dirección y es el avance al que buscamos llegar porque es lo que nos permitiría finalmente comprender la matemática desde la mente del niño. Y qué es más importante que eso cuando queremos justamente mejorar la calidad educativa del país. El foco de nuestro proyecto no es simplemente hacer una medición que se quede en el aire, sino generar adaptaciones curriculares y programas de intervención educativa personalizados que permitan que niños con diferentes capacidades en diferentes áreas comprendan el contenido acorde a su edad y sean capaces de manejar herramientas tecnológicas que mejoren nuestra calidad educativa y el nivel de aprendizaje al que están expuestos en el momento. Cuando la gente me pregunta por qué considero importante la estandarización, porque bueno, a fin de cuentas no suena demasiado bien tratar de medir con una misma regla a todos los niños. Digo que es la única manera que tenemos de realmente conocer a cada uno de los niños que tenemos sentados en el salón de clases. Nosotros en la Olimpiada Recreativa Matemática buscamos que todos los niños, independientemente de las capacidades que muestren en el aula y de qué tan involucrados se vean usualmente y cuáles sean sus notas académicas, pues participen en este proyecto, enriquezcan nuestra información y nos permitan además desarrollar herramientas para ellos. Nosotros queremos que los niños, independientemente de la edad que tengan, del nivel de recursos al que estén expuestos, del tipo de colegio en el que estudien, tengan acceso a una educación de calidad y que igualemos las oportunidades de desarrollo académico y profesional a través de su educación. Y creo que pues esa idea la estamos todos llevando a cabo con ese esfuerzo que hacemos desde inscribir nuestros niños en la Olimpiada Recreativa Matemática hasta nuestros maravillosos coordinadores que gestionan toda la información que luego llega a nuestras manos. Y bueno, con la colaboración de la maravillosa Universidad Metropolitana, que nos brinda excelentes profesionales con los que finalmente tenemos estos resultados. Hablando específicamente de la competencia matemática y cómo tratamos de comprender justamente qué la compone, tenemos entonces análisis teórica. Días, me voy a compartir la pantalla.
Ya voy a compartir la pantalla. Ok. Quitar esto por acá. Bueno, muy buenos días a todos. Soy la profesora Lida Niño. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la lámina? Perfecto, profesora. Muy bien, muchas gracias, Francis. Bueno, en primera instancia quiero agradecer la presencia de todos ustedes esta mañana de 12 de octubre en esta reunión para escuchar lo que tenemos que contarles respecto a los resultados del análisis que hicimos de los ítems de la prueba de la Olimpiada Recreativa de Matemáticas del 2019. Bueno, para explicar la base teórica del análisis, yo quisiera que volviéramos a refrescar lo que acaba de decir Isabela respecto a lo que es la competencia matemática. Las personas, los ciudadanos, nos enfrentamos de manera cotidiana a situaciones matemáticas, cuando vamos a comprar, cuando tenemos que manejar nuestras finanzas, cuando tenemos que organizar nuestro entorno vital. Así que este tema de la competencia matemática trasciende el aula de clase, sin duda. Entonces, ante una situación problema, ser matemáticamente competente supone saber qué matemáticas usar, cómo usarlas, cuándo y por qué usarlas. Estas preguntas, estas aseveraciones tienen que ver directamente entonces, ¿qué matemáticas usar? Está relacionado con conocer contenidos matemáticos, vinculados fundamentalmente a cantidad, espacio y forma, cambios, relaciones y incertidumbre. Cómo usarlas está relacionado con saber poner en práctica procesos propios de la matemática, como son propios pero no únicos, razonar y argumentar, comunicar, representar y modelar, plantear y resolver problemas. Y cuándo y por qué usarlas está relacionado con contextualizar esos contenidos y esos procesos a una situación. Esa situación tiene que ver con el entorno personal, el entorno público, el entorno académico, el entorno escolar. Por supuesto que alcanzar esa competencia, que son conocimientos, destrezas y contextualizarla, depende de numerosas circunstancias, que son familiares, sociales, culturales, escolares, entre otras. ¿Qué tiene que tener un modelo que evalúe competencias? Un modelo que evalúe competencias tiene que tener estos tres factores. Esta concepción se ha desarrollado desde 1998 a través de cuando se ocupó la educación matemática, que realmente explica las expectativas de aprendizaje desde los 3 años de aprendizaje en contenidos matemáticos, no solo en contenido, en aprendizaje en matemáticas, desde los 3 hasta los 18 años. Y esos principios y estándares además surgieron del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas, es decir, no surgió de una entidad estatal del Estado. Surgió del mismo seno de los profesores de matemáticas de Estados Unidos y Canadá. Y esa concepción ha ido evolucionando con estos tres elementos a lo largo de los años. En 2003, por ejemplo, PISA, que es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de los países afiliados y miembros a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, estableció que estas eran las dimensiones para evaluar la competencia matemática. Eso ha provocado o ha estimulado a países, muchos países, a hacer programas de seguimiento y verificación de que efectivamente se están llevando a cabo esos procesos de en los programas escolares.
En particular, en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, en 2006, a través de un documento muy bueno que lo recomiendo, donde se juntaron todas las facultades de educación en Colombia, que se llama ASCOFADE. Ellos allí mostraron los estándares básicos de competencia en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. Y con esos estándares básicos de competencia, que están vinculados con contenidos y con procesos matemáticos, se reagruparon, organizaron las pruebas saber. Las pruebas de tercero, quinto y noveno grado son las pruebas estandarizadas, donde se analizan, por supuesto, los resultados de la prueba y ello genera investigaciones sobre factores que inciden en la calidad educativa. Ese proceso lo lleva a cabo el ICFES. Entonces, el modelo del ICFES es el referente para este análisis. Y según ese modelo, los componentes, los contenidos matemáticos los reorganizan en componentes. Los contenidos matemáticos se agrupan naturalmente por áreas temáticas. Usualmente las áreas temáticas tienen que ver, ya les había dicho antes, el número, forma, cantidad. Bueno, eso tiene que ver con, en el caso del componente variacional, se están juntando dos tipos de componentes. ¿Cuáles? Bueno, el componente numérico es el que tiene que ver con los números, con los sistemas de operación, de numeración, con las operaciones, las relaciones, las propiedades, con la identificación de variables, el variacional, con el concepto de dependencia. Por favor, alguien tiene por allí una sobre la pantalla. Tiene que ver con conceptos y procedimientos asociados a la variación en diferentes contextos. Ese es el variacional. Esos dos están agrupados en un componente. El otro componente es el geométrico-métrico. ¿De qué trata? Bueno, de la construcción y manipulación de objetos en el plano o en el espacio, de las relaciones entre ellos, de sus transformaciones, de la detección de patrones y irregularidades. Y el métrico está muy orientado a la solución de problemas de medición, descripción y estimación de magnitudes, la selección de unidades y patrones de medida. El otro componente, el aleatorio, está vinculado con la organización, representación, descripción e interpretación de datos, con aspectos relativos a la toma de decisiones bajo incertidumbre, con estimaciones intuitivas de probabilidad con base a conteo sistemático. Por supuesto, ustedes deben observar que estas no constituyen clases, es decir, no son compartimientos estancos. Estos componentes están articulados. En muchos de ellos, bueno, pues por supuesto aparecen también variaciones o requerimos de la aritmética, requerimos de los números. Pero su foco principal, el foco principal de los contenidos, tiene que estar en el componente en el cual se va a trabajar. En relación con los procesos matemáticos. Los procesos o competencias matemáticas, también, digamos, usualmente el estudio PISA nombra 7, hay otros estudios que nombran 9, pero todas tienen que ver con estas, o son parafraseos de estos procesos que están acá descritos. En el ICFES reagrupó el proceso de comunicación, representación y modelación en una competencia que, como ustedes verán, es una competencia interpretativa. La otra de razonamiento y argumentación tiene que ver con la competencia argumentativa y la de plantear y resolver problemas. Planteamiento y resolución de problemas, bueno, ¿de qué va? Justamente también de formular problemas, justificar su resolución, justificar el resultado y luego contextualizar el resultado. Estas tampoco constituyen compartimientos estancos. Estos son
competencias articuladas. Entonces, así como antes, aquí hay una breve descripción, pero digamos, la comunicación, representación y modelación está relacionada con la capacidad para expresar las ideas, interpretar, utilizar distintos tipos de representación, describir relaciones matemáticas usando distintos tipos de lenguaje, escrito, pictórico, gráfico, algebraico. Razonamiento y argumentación con la capacidad de justificar estrategias y procedimientos en el tratamiento de situaciones, problemas concretas, dar explicaciones, formular hipótesis, explorar ejemplos y contraejemplos, estructurar argumentos, generalizar propiedades y relaciones, identificar patrones, distinguir y evaluar cadenas de argumentos. Y el planteamiento y resolución de problemas con los que les comenté antes. Formular un problema a partir de una situación, no que venga el problema formulado desde el punto de vista matemático. Se da la situación. Y con la situación el niño tiene que ser capaz de formular un problema, de justificar su resolución, es decir, tiene que conocer el procedimiento y justificar cuál es el que va a hallar, o por lo menos para él. Luego ver cómo ese resultado pega con la situación, es decir, contextualizarlo y evaluar. Y en función de estas dimensiones que les he comentado, la de la componente y las competencias, se deben elaborar los ítems de la prueba. Para cada competencia, esta es una observación que quiero hacer. Para cada competencia y componente, el ITFES también ha elaborado lo que ellos llaman las afirmaciones. Las afirmaciones son indicadores de los rasgos de la competencia en particular que se está tratando. De acuerdo con esas afirmaciones que yo voy a llamar rasgos de la competencia, ¿ok? De acuerdo con esas afirmaciones, la composición de la prueba de tercer y cuarto grado del 2019 es la que ven en esta tabla. Les explico la tabla. La prueba consta de 24 ítems de selección múltiple con una única respuesta. De esos 24 ítems hay 3 que corresponden a la competencia o apuntan fundamentalmente a la competencia comunicación, representación y modelación. 9 a la competencia razonamiento y argumentación y 12 a la de planteamiento y resolución de problemas. La distribución de acuerdo con los componentes con los que está relacionado es el detalle que ustedes ven acá. Si nosotros vemos por componente, hay 8 ítems en esa prueba que corresponden fundamentalmente al componente numérico variacional, 10 al geométrico métrico y 6 al componente aleatorio. En el caso de la prueba de quinto y sexto grado, que también consta de 24 ítems, la distribución de los ítems por competencias fueron 3 para la competencia comunicativa, 10 para la argumentativa y 11 para la de planteamiento y resolución de problemas. Observen que en esta prueba el énfasis en cuanto a los componentes está en el componente numérico variacional. En el geométrico métrico habían 8 y en el aleatorio 2. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que nos va a mostrar la licenciada Isabela acerca del análisis de los resultados, la primera parte. Como parte de nuestro primer análisis de resultado y en general en cualquier investigación en la que se busca determinar los perfiles de rendimiento que tienen los niños, una de las primeras cosas que tiene que buscarse es algo denominado funcionamiento diferencial. Por funcionamiento diferencial se entiende cuando tu muestra, ¿okay?, que parece ser una sola muestra constituida porque
comparten unas características, en este caso, por ejemplo, ser estudiantes de tercer grado, cuarto grado, quinto, sexto grado, ¿ok? Realmente se subdivide por otras características que no son las principales del estudio. En nuestro funcionamiento diferencial, nosotros buscamos primero si existían diferencias por género, cómo se encuentran en las pruebas saber o en las pruebas PISA, específicamente en el área de matemáticas. Y encontramos, como podemos observar en el gráfico, que el funcionamiento de ambos grupos en todos los grados es bastante similar. Aquí tenemos el de tercer grado, pero se ve en todos los gráficos, se ven de manera igual. El gráfico de porcentaje acumulado que estamos viendo, ¿ok? Se interpreta de la siguiente manera. Lo ideal es que la curva empiece a subir más hacia el final, porque eso quiere decir que yo tengo una mayor cantidad de respuestas correctas, porque tengo más estudiantes, ¿ok? Mayor porcentaje con ese número de respuestas correctas. Este funcionamiento diferencial lo buscamos también por edad, ¿ok? Lo exploramos en las diferentes edades y en los dos grupos etarios más grandes de cada uno de los grados. Y encontramos que aunque hay pequeñas diferencias de rendimiento, estas no son significativas. Cuando finalmente hicimos un análisis comparativo por tipo de institución en el que probamos con pruebas como Chi cuadrado y el estadístico Z, si existían diferencias significativas en el rendimiento de los colegios oficiales y privados, encontramos que de manera sistemática, es decir, que tanto en las preguntas como en el rendimiento general, los colegios privados obtienen un mejor resultado. Esto lo observamos en tercero, cuarto, quinto y sexto grado. A partir de aquí, el análisis de toda la prueba se hace de manera diferenciada porque el comportamiento de la muestra de todos los grados cambia por tipo de colegio. Tanto la distribución que observamos como además la manera, los puntajes que obtienen en cada uno de los componentes es diferente. Esto quiere decir no solo que hay una diferencia en el rendimiento que observamos en los niños, sino que además probablemente nos encontramos con diferencias en el currículum al que ellos se ven presentados o en el background al que ellos están expuestos. A partir de aquí hicimos entonces nuestro ranking nacional, en el cual podemos observar en tercer grado, ¿ok? ¿Cuáles son los estados que obtienen mejores puntajes? Siendo Carabobo el estado con el mejor promedio de 10,43 en los colegios públicos y el estado Yaracuy con 5,86, el estado con el menor promedio. ¿Qué sucede con este ranking nacional? Si nosotros ordenamos el ranking nacional por promedio, observamos este orden, Carabobo, Mérida, Zulia, Monagas. Si ordenamos el ranking nacional por participantes, vemos cómo cambia el orden. ¿Ok? En la práctica, esto no debería ocurrir. Es decir, mi número de participantes no debería de cambiar de manera significativa el orden del ranking nacional. Porque esto lo que me quiere decir es que los colegios con menor número de participantes obtienen menores resultados. A partir de aquí podemos teorizar muchas cosas, como por ejemplo que estos colegios envían solos a sus estudiantes más capacitados, pero la realidad es que eso nos enfrenta con un problema y un sesgo en la medición. Y es que si yo tengo muy pocos estudiantes que yo estoy evaluando, yo no tengo la capacidad de describir de manera adecuada cuáles son las competencias matemáticas relacionadas, ¿ok?, al funcionamiento de estos estudiantes. De manera tal que yo no puedo ofrecer recomendaciones a los colegios ni de desarrollar prácticas educativas basadas en la evidencia que funcionen para mejorar la calidad educativa a la que se ven expuestos los niños. Esto mismo lo podemos observar en los colegios privados, ¿ok?, en la que de manera significativa cambia el ranking y sucede en absolutamente todos los grados. Vemos de nuevo cuarto grado, quinto grado, sexto grado, y vemos cómo de manera sistemática aquellos colegios que tienen menor número de participantes, ¿ok?, se ubican en la parte más alta de los promedios.
yo quiero instar a los coordinadores, a los colegios, a todos los participantes de la ORM, a que inscriban a todos los niños, que inscriban todos los niños que quieran participar, porque esa es la única manera que nosotros tenemos de brindar un diagnóstico preciso, general, no solo del rendimiento del colegio, sino del funcionamiento de cada niño. La idea que tenemos con la medición que estamos haciendo es justamente poder intervenir acorde a las necesidades individuales. Y si solo medimos a los niños que tienen altas capacidades en el área matemática, no vamos a ser capaces de desarrollar una práctica educativa acorde a aquellos que más la necesitan. Si queremos justamente mejorar nuestra calidad educativa y ponernos a la delantera en el área matemática mundial, tenemos que enfocarnos también en aquellos estudiantes que no obtienen el mejor rendimiento. Y la única manera de hacerlo es que todos participemos en la Olimpiada Recreativa de Matemáticas. Ahora, con la composición de las pruebas y nuestro primer análisis teórico, los vuelvo a dejar con la profesora Lida. Bueno, una aproximación al estado de las competencias a nivel nacional. Esa es la aproximación. Este análisis que sigue es un ejercicio para aproximarnos a ese estado de las competencias. Es un ejercicio por algunas de las razones que ya comentó la licenciada Isabel. Tengo que comentarles algo nuevamente para ubicarnos en el asunto. Los ítems de la prueba, de las pruebas preliminares son de selección múltiple con una única respuesta y casi todos los ítems están presentados como una situación problema de la vida cotidiana del niño en el ámbito escolar, social o personal. ¿Ok? Casi todo. Bueno, para resolver la situación se espera que el niño active los significados que él ha construido con los contenidos matemáticos y proceda. ¿Ok? Entonces, como ya les comenté, el ITFES ha elaborado estos enunciados que ellos llaman afirmaciones, que describen lo que un niño, conocimientos y habilidades amalgamados que un niño debe poner en práctica para resolver la situación. Ellos lo llaman afirmaciones y aquí nos referimos a ellos como los rasgos, porque apuntan a rasgos de la competencia. En el caso de tercer y cuarto grado, les recuerdo que esta es la composición de la prueba. Entonces nosotros vamos a comenzar a analizar los resultados por competencias, es decir, me voy a ir revisando cuál es el rendimiento en la competencia interpretativa, luego en la argumentativa y finalmente en la de planteamiento y resolución de problemas. Observen que el número de ítems para cada competencia es distinto y el promedio al cual se estaba refiriendo la licenciada Isabela, de promedio, que ustedes vieron unos promedios que salían en las láminas, se refiere al promedio nacional de respuestas correctas de la prueba. En aquel caso era con base entonces a 24, que es el número de ítems de la prueba. ¿Ok? En este caso, que va a ser por competencias, dependiendo de la competencia, el número de ítems cambia. Entonces, aquí estamos viendo, digamos, relativo a la competencia comunicación, representación y modelación, aparecen dos rasgos que están descritos por 3 ítems. Uno de los rasgos lo apunta uno de los ítems a ese rasgo y el otro rasgo es, hay 2 ítems que apuntan al rasgo, por ejemplo, organiza datos y describe características del conjunto a partir de los resultados. Entonces, en este caso tenemos 3 ítems que apuntan a 2 rasgos. ¿Qué más tenemos en esta tabla? Tenemos los resultados, los promedios de tercer grado y de cuarto grado. De acuerdo con lo que nos explicó Isabela, efectivamente aquí estamos tomando un promedio de todos los planteles y también tenemos diferenciados por plantel oficial y por plantel privado.
hemos organizado las tablas de tal manera que en la base va a aparecer siempre el rasgo donde hubo el mayor rendimiento. Ok, entonces, este promedio nacional tiene que ver, entonces, con el promedio de respuestas correctas de estos ítems. Es decir, por ejemplo, a nivel nacional, el promedio nacional de respuestas correctas de 2 ítems fue de 0,94. Es decir, no alcanzó a un ítem de los 2. En los colegios privados superó un poquito a un ítem de los 2. Aquí tenemos unos promedios que, por supuesto, estos promedios, ¿qué sería lo ideal? Que estuviera cerca de 2. ¿Qué sería lo ideal? Que este estuviera cerca de 1. Para, como en las otras competencias entran muchos otros rasgos con distinto número de ítems, era necesario comparar el rendimiento entre estos enunciados, entre estos rasgos. Para comparar ese rendimiento, entonces lo que se hizo fue normalizar estos resultados y tomar el promedio relativo al número de ítems, ¿ok? De tal manera que a este promedio relativo es al promedio que yo me voy a referir fundamentalmente. Ese promedio está variando entonces entre 0 y 1. Si aquí hubiese 2, que el promedio nacional, vamos a suponer, esta competencia de todo fuese 2, eso significaría que todos los niños respondieron correctamente los 2 ítems de 2. Entonces el promedio relativo sería 1. Es decir, mientras más nos acerquemos a 1, mejor es el rendimiento. ¿Ok? Bueno, ¿por qué esto es importante? Es importante porque al tener los resultados normalizados pueden ser comparados los rasgos. Y eso es útil, conocer la magnitud de las diferencias entre los distintos grupos de alumnos, aunque ellos no impliquen, eso no implica que nosotros conocemos las causas, ¿ok? También nos va a señalar los rasgos con mayor rendimiento y aquellos con menor rendimiento. Entonces, para enfocarnos en esta tabla en particular, en esta tabla en cuestión, al mirar el promedio nacional, que me voy a referir, promedio relativo nacional, de mayor rendimiento que es el de la base, obtenemos que en tercer grado fue de 0,609 y en cuarto grado de 0,733. Entonces observen que la diferencia no es tan grande, pero existe. Y en el otro rasgo, el promedio, el rasgo que tiene que ver con organizar datos y describir características del conjunto a partir de los datos, el promedio es casi de 0,5, es 0,49 y aquí supera el 0,5 de 0,54. Entonces observen que las diferencias entre grados no son tan notorias. No obstante, los invito a que ustedes vean las bandas en verde contra las bandas en gris. Esto corresponde a los promedios en los privados, en los planteles privados, la verde, y la gris es la que corresponde a los promedios en los planteles oficiales. Allí la diferencia es más marcada, inclusive si nosotros vemos el cambio en los grados respecto del grupo de referencia. Bien, al consolidar los resultados para la competencia, cuando nosotros calculamos los promedios nacionales y relativos de los 3 ítems en la competencia, pues obtenemos que el de tercer grado llegó al 0,53 y el de cuarto grado en 0,60. En este punto vale la pena decir, nosotros tenemos, esto es una de las cosas que quiero comentarles, que el nivel de detalle de los resultados, aquí los estamos dando por una cuestión de tiempo, y también de no abarrotarnos de datos a nivel nacional. Pero nosotros tenemos el detalle por estado, por colegio
y por niño. Y en esto quiero comentar que el mayor rendimiento relativo en esta competencia, por ejemplo, en los planteles oficiales, se observó en el estado Vargas y en el estado Carabobo. En el estado Vargas fue de 0,71, estoy hablando de la consolidada, ¿no? Y en el estado Carabobo de 0,69. Y ese número de participantes, los de Vargas fueron 37 y los de Carabobo fueron 39. Estamos hablando de los planteles oficiales. Entonces, esa participación representa el 3 y un poquito por ciento de la participación de los niños en los planteles oficiales. En el caso de los planteles privados, los estados donde hubo el mayor rendimiento fue Sucre y Monagas. En Sucre fue de 0,78 y en Monagas de 0,75. Pero la participación en Sucre fue de 26 niños y la de Monagas de 38. Como el número de participantes de los planteles oficiales es distinto desde los planteles privados, la composición en general de los datos que nosotros tenemos es más o menos 65 contra 35, 65 oficiales y 35 privados, ¿ok? Entonces, ese numerito representa un poquitico más de la participación de los niños en planteles privados, es de 4,4%. Ok, bueno, entonces aquí vale nuevamente destacar lo que ha comentado Isabela. Este rendimiento se está produciendo, el mayor rendimiento se produce en los estados con una poca o moderada participación, digamos. Así que es importante apuntar a los niños en la prueba para nosotros tener información más representativa. Ok, en cuanto a la competencia, razonamiento, argumentación, bueno, ya les expliqué cómo está hecha la tabla. Entonces ahora me voy a referir. El rasgo de la competencia, razonamiento, argumentación con mayor rendimiento se produce en este rasgo, establecer diferencias y similitudes entre figuras bidimensionales de acuerdo a una propiedad. Y el menor con establecer conjeturas acerca de regularidades en contextos geométricos y numéricos verificadas mediante la aplicación sucesiva de una regla. Vean las diferencias de rendimiento entre un rasgo y otro. Vean las diferencias, fíjense que los dos rasgos de la base tienen un rendimiento similar y los dos superiores tienen un rendimiento significativamente menor. Observen que esos rasgos de los que están en la tabla, en las dos líneas, en las dos filas superiores, corresponden a establecer conjeturas acerca de. Ese es entonces una habilidad, digamos, que parece ser más, yo no diría más débil, sino que amerita de mayor trabajo. En esta competencia, en tercer grado, los mayores rendimientos estuvieron en Carabobo y Monagas, tanto en los planteles públicos como en los oficiales, perdón, en los oficiales como en los privados. En el caso de Carabobo y Monagas, en los oficiales es más o menos el 3,6% de la participación nacional, oficial, perdón. Y en el caso de Monagas y Carabobo, el 11,6% de la participación privada. En el caso de cuarto grado, pues bueno, la mayor rendimiento se observó en Carabobo y Zulia. Zulia, en cambio, tiene una participación un poco más grande, ¿sí? De 255 niños. En el caso de los privados fue en Monagas y Carabobo también, igual que en tercer grado. Pero por el número de participantes en la prueba en cuarto grado,
pues estas cifras de participación, digamos, por encima del promedio, es del 11% de la participación del grupo de referencia. Bueno, vamos a ver la otra competencia, entonces así les comento. Aquí en esta competencia, planteamiento y resolución de problemas, hay 12 ítems que apuntan a 5 rasgos de la competencia. El rendimiento de la base es siempre el mayor. Observen, recuerden algunos de los promedios relativos que vimos anteriormente. Perdón. Por ejemplo, Vean aquí el rendimiento, el promedio relativo del mayor rendimiento está por debajo de las competencias que ya hemos visto en las 2 tablas anteriores. El mayor rendimiento entonces está asociado a resolver problemas aditivos sencillos de transformación, composición e igualación e interpretar las condiciones métricas de tiempo para su solución. El rasgo con menor rendimiento está vinculado con relacionar dirección, distancia y posición en el espacio para solucionar problemas relativos a construcciones de figuras planas. El rendimiento consolidado de esta competencia nos da unos promedios relativos en el orden del 0.22 y del 0.5 para tercer y cuarto grado respectivamente, que es sustancialmente menor que los rendimientos consolidados de las competencias anteriores. Los mayores rendimientos en los institutos oficiales se observaron en Carabobo y Portuguesa. Carabobo con 39 niños participantes y Portuguesa con 12. Eso representa un 2% de la participación oficial total. El mayor rendimiento en los privados fue en Monagas y Carabobo, estoy hablando para tercer grado. En Monagas 38 niños y en Carabobo 131, y eso es más o menos el 11.6% de la participación privada. En cuarto grado, nuevamente aparecen, suben un poco estos promedios de participación, sí, suben un poquito los promedios de participación y también los porcentajes de representación. Entonces, los promedios están, en el caso de los oficiales, fueron el Carabobo y Zulia, fueron los mayores y están por el orden del 0.32. Carabobo tiene 37 participantes y Zulia 255. Y en el caso de los privados, en Falcón y Carabobo, que está por el orden de los 0.4, en Falcón participaron 5 niños y en Carabobo 116. Entonces, el porcentaje digamos, de participación del mayor rendimiento está ubicado en el 11% de la participación de los oficiales y en el 8.5% de los privados. En resumen, ahorita ya hemos visto entonces las 3 competencias para tercer y cuarto grado, entonces les voy a resumir en cuanto a las competencias. La de mejor rendimiento, que lo evaluamos a través de 3 ítems, fue la interpretativa, es decir, la asociada a comunicación, representación y modelación. Luego viene la de razonamiento y argumentación y la de menor rendimiento por diferencia, porque es más o menos la mitad, en promedio relativo, la mitad de los anteriores, la de planteamiento y resolución de problemas. Y ese comportamiento se observa igual en tercero como en cuarto grado. Paso entonces a ver la competencia de la prueba de quinto y sexto. En relación
con las pruebas de quinto y sexto. Debo decir que tenemos para la competencia de comunicación, representación y modelación, igual que antes, 3 ítems que están apuntando a 2 rasgos de la competencia. El de mayor rendimiento es traducir relaciones numéricas expresadas gráfica y simbólicamente. El rendimiento de los privados fue muy bueno. El de menor rendimiento tiene que ver con establecer relaciones entre los atributos mensurables de un objeto o evento y sus magnitudes. No obstante, las diferencias no son tan marcadas. ¿Okay? Bien, puedo decir algo con respecto de las diferencias de rendimiento entre los planteles públicos y privados. Observen que las diferencias son más marcadas en quinto grado que en sexto grado. Me refiero al rendimiento diferencial de públicos y privados. Los mayores rendimientos aquí se observaron en estados que representan en cualquiera de los casos para públicos o privados menos del 3% de la participación nacional, oficial y privada respectivamente. En los oficiales el mejor rendimiento estuvo en Barinas y Portuguesa, uno con 19 niños y el otro con 20, y en los privados la mejor rendimiento estuvo observado o se observó en las pruebas de Mérida y Trujillo. Mérida 17 niños y en Trujillo 26. Entonces, nuevamente, vale insistir en la importancia de mejorar la participación para obtener una mejor descripción del estado de las competencias. En sexto grado, los mejores rendimientos en los oficiales lo vemos en Barinas y Anzoátegui. Y en el caso de los privados, en Mérida, Guárico y Portuguesa. Y aquí puse a Portuguesa porque justamente su promedio relativo se empata con es igualito al de, o muy parecidísimo al de Guárico. Entonces, bueno, vale la pena nombrarlo. El de Mérida, el promedio relativo fue 1, es decir, en sexto grado, es decir, respondieron correctamente a todos los ítems de la prueba, y ahí estoy hablando de 11 niños, en el caso de los privados, y de Guárico y Portuguesa, 26 niños. En el caso de los oficiales, observamos ese mayor rendimiento en Barinas y Anzoátegui. Barinas con 34 niños y Anzoátegui con 55. Ok. Vamos a la otra competencia que tiene que ver con razonamiento y argumentación. En quinto y sexto grado vemos que hay 10 ítems que apuntan a 5 rasgos de la competencia. El rasgo de la base y los 2 inmediatamente superiores tienen un rendimiento bastante parecido, independientemente de si estamos hablando de públicos o privados, y bastante diferenciado de los 2 superiores. El de la base tiene que ver, o sea, el de mejor rendimiento, tiene que ver con reconocer secuencias de diversos tipos en diversas situaciones y predecir los términos siguientes. Eso se compagina pues con reconocer y predecir patrones numéricos, pero no necesariamente tienen que ser numéricos. Aquí en este caso era numérico. Y el de menor es el de usar y justificar propiedades aditivas y posicionales del sistema de numeración decimal para elaborar conjeturas numéricas que respondan a ciertas condiciones. Nuevamente, pareciera que el tema de poder elaborar, poder generalizar
un procedimiento, una situación, un patrón. Y el hacer las conjeturas es un trabajo pendiente. En relación con planteamiento y resolución de problemas, hay 11 ítems que apuntan a 4 rasgos de la competencia. Entre el rasgo de la base, que es el de mayor rendimiento, está relacionado con resolver y formular problemas aditivos rutinarios de transformación, comparación e igualación e interpretar las condiciones para su solución. Observen que el rendimiento en este rasgo es bien distinto, digamos, la brecha es bastante amplia con respecto del que está arriba, que consiste en resolver y formular problemas aditivos no rutinarios y multiplicativos no rutinarios. En el caso de los aditivos, también son problemas de transformación, comparación e igualación, y en el caso de los multiplicativos, son problemas no rutinarios de edición repetida, 3 o más operaciones, e interpretar las condiciones para solucionar. Bueno, en esta competencia en particular, el rendimiento diferencial entre los privados y los oficiales es muy marcado y está más acentuado en 5º grado que en 6º. Los mayores rendimientos en esta competencia a nivel nacional se observaron para 5º grado en Monagas y Portuguesa y para 6º grado en Nueva Esparta y Mérida. Para los planteles oficiales, y para los planteles privados en los estados Carabobo y Monagas en 5º grado y en los estados Portuguesa y Anzoátegui en 6º grado. La participación, ¿cuánto representa eso de la participación de su grupo de referencia? En el caso de 5º grado, más o menos está, o sea, yo tengo aquí los números, pero les estoy dando un número grueso para no seguir dando tantos números, está en el orden del 10% de la participación de los oficiales y de los privados. Y en el caso de 6º grado, los que tienen los mejores rendimientos, cuando vemos con su grupo de referencia, ellos representan más o menos el 5,5% de esa participación. Puedo decirles además que también tenemos, bueno, entonces también a modo de resumen, les comento que en este caso, en 5º y 6º grado, la competencia de mejor rendimiento fue igual que en 3º y 4º grado, la de comunicación, representación y modelación. Digamos, luego viene el razonamiento de argumentación y finalmente el planteamiento y resolución de problemas. O sea, en ese sentido se comportaron igual 3º y 4º grado y 5º y 6º. En relación a los componentes, que antes me salté los de 3º y 4º grado. Bueno, el componente de mejor rendimiento en 3º y 4º grado fue el correspondiente al componente numérico variacional. Y el menor, por diferencia, el aleatorio. Cuando digo por diferencia, es menos de la mitad. En el caso de 5º y 6º grado, el componente de mejor rendimiento fue el geométrico métrico. Y el de menor, también el aleatorio, también por diferencia, menos de la mitad del geométrico métrico, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que esto es todo lo que puedo comentar por acá. Bueno, puedo comentar más cosas, pero creo que ya estoy sobre el tiempo. Entonces le doy la palabra a Isabela nuevamente. Bueno, y después ahora de haber comprendido un poco cómo hemos hecho para analizar la prueba y hacer una primera aproximación teórica de cómo están compuestas
cómo estuvo compuesta la prueba 2019 y cómo en general son los procesos cognitivos relacionados al quehacer matemático de los niños. ¿Okay? Lo que nos queda por decir es justamente qué viene después. Y el que viene después es un proceso anual que está en constante mejora y en el que están involucrados todos. Secuencialmente, los pasos a partir de ahora, pues viene la construcción de un modelo matemático más refinado en el que realmente podemos comprender qué puntajes en la prueba están asociados a estas habilidades que les acabamos de relatar de manera más específica y cuáles son las capacidades en generales de cada uno de los niños acorde a su clúster o a su rendimiento de manera cualitativa, es decir, si se encuentran en promedio bajo, promedio alto, para luego posteriormente, ¿ok?, recolectar los resultados de una siguiente prueba. La prueba 2019 que utilizamos fue la prueba de canguro matemático, que se utiliza internacionalmente principalmente para competencias matemáticas y para solamente medir rendimiento. Por eso cuando analizamos cuál es la composición de la prueba, vemos que está desbalanceada, que no aporta suficiente información en ciertas áreas, y es porque es una prueba que no está diseñada para caracterizar la competencia matemática. Nosotros en la dirección de investigación estamos construyendo nuevas pruebas para que en los siguientes años se evalúe la competencia matemática de manera más precisa y además vamos mejorando los procesos alrededor de esto. Evolucionamos así en la medida en la que vamos recolectando datos, ¿ok?, desde un análisis de rendimiento a un análisis de competencia, a un desarrollo de protocolos para la intervención. Y este es un ciclo que se repite constantemente y a partir del cual esperamos, pues, brindarle mejor educación a nuestros niños. Yo insto a que involucremos cada vez más colegios para que nos involucremos en este proceso en el que claramente necesitamos muchas manos y mucha ayuda, y para que además nos comprometamos con la idea de fondo que creo que nos conviene a todos, porque es estratégica y porque es importante, que es la de brindarle a cada uno de los niños en el salón de clases la educación que sabemos que se merece. La única manera de lograr eso es levantando indicadores estadísticos con verdadera calidad metodológica y comprometiéndose a utilizar los resultados de la investigación en la práctica docente, no solo desde los protocolos que desarrollamos nosotros acá, sino también en el aula de clases, en la dirección de los colegios, en la promulgación de una práctica educativa de calidad. Muchas gracias por venir. Estoy muy contenta de haber tenido tanta convocatoria y bueno, gracias por escucharme. Gracias, Isabela. Excelente presentación, extraordinario trabajo el que se está adelantando. Y a continuación, Luis Calatayud, estudiante de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y asistente de la investigación en la Dirección de Investigación de la Fundación Motores por la Paz, leerá las preguntas enviadas por ustedes en el chat. Luis. Hola, muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con las que han hecho en el chat. Igualmente pueden ir generando las preguntas en el chat y mientras los profesores van respondiendo, las vamos gestionando y las vamos mandando. Profe, le preguntan... Uno, ¿cómo se conocen? Dos, ¿estos resultados indican que la educación en general ha desmejorado o solo un tipo de colegio en particular? Bueno, voy a comentar algo. El rendimiento diferencial entre colegios públicos y privados no es exclusivo de Venezuela, por una parte.
Por otra parte, son muchas las condiciones o las variables que están en juego. Yo les comenté que desarrollar las competencias significaba, dependía de muchas circunstancias y del entorno, digamos. Entonces hay circunstancias familiares, sociales, culturales, de país. Así que no podemos aseverar que si sacamos un niño de un colegio, de un plantel público, oficial, y lo pasamos a un colegio privado, su rendimiento va a cambiar solamente por ese hecho. Porque hay muchos factores asociados. Nosotros no estamos apuntando, no estamos derivando de estos resultados hacia ningún factor en particular. Para hacer aseveraciones, pues bueno, tendríamos que hacer más análisis y además complementar la prueba con otro tipo de instrumento que nos diera otro tipo de información. Creo que si alguien quiere comentar algo más. Además, yo lo había comentado anteriormente. El tipo de colegio en el que está inscrito un niño representa además todo el background social alrededor de él, valga la redundancia. Estudiar en ciertos tipos de colegio conlleva también de alguna manera el ambiente alrededor a través del cual estimulan tu educación. Las diferencias sociales en este país existen, no son un secreto para nadie, y son el núcleo realmente de estas diferencias en el rendimiento. No es una cuestión exclusiva del tipo de colegio en el que está estudiando, ni mucho menos los docentes que le están enseñando al niño, sino es todo aquello que está alrededor de eso que le da menos o más oportunidades a los niños. Por eso para nosotros es muy importante involucrar cada vez más colegios y tratar de desarrollar herramientas educativas que sean accesibles para todos por igual, porque estamos tratando de alguna manera de salvar esa brecha que es una brecha de oportunidades educativas. Acá te voy a comentar las preguntas, diga todas. Muy bien. La primera es, ¿cómo las competencias pueden ayudar a estimular a los niños desde un punto de vista neuropsicológico? Ok. Visible que yo puedo evaluar que de alguna manera me permite estandarizar las capacidades cognitivas del niño. ¿Ok? Analizarlo por competencias lo que me permite es desarrollar tareas que hacen una estimulación cognitiva en los procesos neuropsicológicos del niño. Entonces, si yo evalúo por competencias, soy capaz de desarrollar tareas que pueden llevar a cabo los docentes, no solo profesionales del área de la salud, que estimulan de alguna manera el desarrollo neurológico que tienen los niños en el aula. No sé si eso responde a la pregunta. Muy bien, gracias. La siguiente es, si existe el enlace con la Olimpiada Juvenil Matemática, la misma realiza capacitaciones a sus participantes y en base a estos resultados encontrados en la Olimpiada Recreativa, ¿cómo se tiene planteado mejorar este proceso en el futuro? Ok, bueno, hasta estos momentos no tenemos ningún tipo de nexo con la Olimpiada Juvenil. Desconozco cuáles son los objetivos específicos de esa Olimpiada, pero nosotros en la Olimpiada Recreativa Matemática tenemos un proceso de constante mejora a partir de los indicadores que vamos levantando. En primera instancia, estos indicadores nos permiten construir preguntas con una dificultad más acorde al promedio de la población. Asimismo, nos permite ir desarrollando un histórico estandarizado del rendimiento de los niños. Esta es la primera vez que se hace público una estandarización de rendimiento, al menos desde una Olimpiada Recreativa. Y es la primera vez, después de muchísimo tiempo en Venezuela, que se intenta levantar un indicador estadístico con
buena calidad metodológica y buena potencia estadística, porque tenemos representación de casi todos los estados, ¿ok? Relacionado con la educación y específicamente en el área matemática. Gracias por responder eso, porque la siguiente pregunta es relacionada al básicamente lo mismo. Es si en el histórico de las pruebas ORM y las pruebas internacionales hechas de medición de la educación en Venezuela, el rendimiento de los participantes ha sido de la manera que hemos mostrado. Ok, bueno, justamente no hay un histórico porque lo estamos desarrollando, pero sí obviamente hay indicadores de decaimiento de la educación que son notorios para todos. Lo que nuestro trabajo es hacer de eso que todos sabemos, ¿ok? Una información con rigor científico en la que podemos intervenir de manera adecuada. Muy bien. Y la última pregunta que está por acá es, ¿cuáles estrategias recomiendan para aumentar el número de participación en los estudiantes en las ORM? Ok, bueno, la primera estrategia es involucrarnos todos de manera individual con el compromiso de una educación de calidad. Independientemente de la posición que tengamos en los colegios o en general con respecto a la educación, desde inscribir a mis niños hasta ayudar a que se inscriban otros niños, promover la información que estamos dando en este momento, tratar de involucrar a otros colegios, hasta contactarnos directamente y preguntarnos cómo podemos ayudar. Cada quien tiene una tarea que puede hacer y que nos acerca un paso más a eso que queremos todos, que justamente es desarrollar nuestros protocolos de intervención. De manera inmediata, promover las inscripciones para el siguiente ciclo de las Olimpiadas Recreativas, los coordinadores garantizar la participación de los niños y los representantes comprender que al animar a sus hijos a participar están siendo parte de un trabajo de hormiguita del que nos beneficiamos todos, no solo sus niños, sino a nivel nacional. Por cada persona que se inscribe en la Olimpiada, que participa y que nos da un dato, pues sumamos a esta información que estamos recolectando y sumamos a la capacidad que tenemos nosotros de accionar en pro de la educación. Muchas gracias. Bueno, hasta los momentos, bueno, que haya una última pregunta, una pregunta más. ¿Cómo pueden sumarse voluntarios? Esta pregunta puede ir general. ¿Cómo pueden sumarse como voluntarios a este proyecto las personas que están en el chat? Ok, bueno, como voluntarios de este proyecto pueden inscribir a nuestra dirección de correo como ORM administrativos. Pueden, dependiendo del estado en el que están, ayudarnos como coordinadores de área para involucrar colegios, ¿ok? Y asimismo nos pueden ayudar a promover la información que estamos dando a nivel local, contactando colegios y ayudando a que la información que estamos dando, ¿ok?, acceda a colegios de bajos recursos. A mí me gustaría comentar algo que estoy leyendo aquí en el chat y me parece importante, ¿ok?, en el cual dice que el objetivo de las Olimpiadas Recreativas es específicamente buscar talento superior en el área matemática y que para las mediciones estandarizadas existen medidas internacionales como las pruebas PISA. Y sobre esto tengo dos comentarios muy puntuales. La primera, la prueba PISA, es, ¿ok?, una prueba que se realiza en quinto año para medir cuál ha sido el aprendizaje durante todo el ciclo de educación obligatoria. Esto, por supuesto, es un excelentísimo indicador de la calidad educativa que reciben los países y es excelente para comparar en diferentes estados brechas, por el background socioeconómico, si existen diferencias acorde al género y cómo evoluciona la educación en diferentes países. Pero no es adecuado para la intervención educativa, especialmente en edades sensibles del desarrollo. En muchas investigaciones científicas se ha encontrado que las mejores edades para intervenir educativamente, especialmente en el área de pensamiento lógico-matemático, ¿okay?, son las edades jóvenes, porque es en esos momentos donde el cerebro empieza a desarrollar las estructuras neurológicas relacionadas a la capacidad de abstracción.
Si intervienes adecuadamente en esos momentos, que justamente el área que cubre la Olimpiada Recreativa Matemática, no solo obtienes mejores resultados académicos en los niños, sino que además promueve su desarrollo profesional y de manera secundaria el desarrollo científico del país. Por eso, las mediciones que se realizan estandarizadas en diferentes países se hacen no solo con las pruebas PISA, sino además con mediciones locales que buscan estandarizar y diagnosticar en cada escuela y en cada niño los diferentes procesos de aprendizaje a lo largo de toda su carrera educativa. Un ejemplo de esto son las pruebas Saber que existen en Colombia o las estandarizaciones que se realizan en las pruebas de los colegios primarios de primaria en Estados Unidos. Por eso es importante que se realice una estandarización. De segunda manera, cuando se habla de que las pruebas recreativas tienen, las olimpiadas tienen como principal enfoque conseguir estudiantes con talento superior en el área de matemática, eso es completamente cierto. Las olimpiadas están destinadas también a encontrar estudiantes que se destaquen en esta área y a brindarles a ellos un apoyo especial. La Fundación Motores por la Paz tiene todo un programa desarrollado para estudiantes con talento, altas capacidades y superdotación. Estamos muy familiarizados en esa área. Pero no podemos ignorar el hecho de que en Venezuela no se están levantando indicadores de ningún tipo. Y que la mejor manera de levantar indicadores estadísticos es que estos sean realizados de manera independiente, ¿ok?, a los centros en los que se levantan los datos, y que además sea independiente la toma de los datos de los recursos que reciben las escuelas. Una ventaja que tenemos nosotros con respecto a otras evaluaciones estandarizadas es que independientemente del resultado que consigue la escuela, no varían los recursos a los que ella puede acceder, ni varían las oportunidades que tienen los estudiantes para acceder a otros tipos de educación. Como por ejemplo ocurre con las pruebas SAT en Estados Unidos, que dependiendo del resultado del estudiante, ingresa o no ingresa en cierta universidad. Y esa es otra ventaja que tenemos de manera local al utilizar nuestra olimpiada recreativa para evaluar y hacer una estandarización. Muy bien. La última pregunta que aparece por acá es ¿cómo se concibe el proceso de intervención en las escuelas y cuál sería el porcentaje mínimo de inscripción desde cada plantel para tener este indicador estadístico del que hablaban? Ok, bueno, administrativamente es muy difícil hablar de un porcentaje mínimo. De manera ideal, nosotros tratamos de involucrar a todos los niños que quieran participar. Si en un salón yo logro evaluar a todos los niños que tengo en el aula, yo tengo entonces un diagnóstico que me permitiría una práctica docente individualizada para cada uno de ellos. Entonces, ante esa respuesta, yo puedo decir, bueno, tú me puedes inscribir definitivamente un par de niños en la Olimpiada Recreativa, pero mi situación ideal, desde el punto de vista del levantamiento de datos, del análisis estadístico, pero además de la intervención, es que nosotros involucremos a todos los niños del aula. Por supuesto, la participación es opcional y ningún niño se le puede obligar a presentar el examen de la Olimpiada Recreativa Matemática, ni es lo que queremos insinuar, pero sí es importante aprovechar el contexto recreativo que tienen los problemas e invitarlos con logística especializada dentro del colegio a participar. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro del colegio se puede reforzar la participación de los niños haciendo pequeñas premiaciones dentro del colegio, involucrándolos como parte de la práctica usual del salón, especialmente en el área de matemática, o buscando que esta actividad tenga como un especial significado para los niños, acorde a los valores que tenga la institución, por ejemplo. No hay que excluir a los niños, y esto es muy importante, por su nivel de rendimiento. No importa si un niño no sale bien en matemática, eso no es significativo para participar. Desde el punto de vista de querer intervenir, de nada me va a servir solo tener datos de niños muy talentosos. Si yo quiero desarrollar intervenciones educativas de calidad, tengo que tener en cuenta los diferentes niveles de capacidad que yo tengo en el salón de clases.
Muchas gracias. Una pregunta que ha sido bastante frecuente es sobre los datos que se van a enviar, sobre cómo compartir esta información. Francis, bueno, al final de la presentación creo que puede ampliar un poco más de eso. Sí, bueno, nosotros desarrollamos dos, mm, no sé cómo denominarlos, dos folletos, tres folletos, cuatro folletos, qué pena, cuatro folletos informativos, ¿ok? Para, uno por cada uno de los grados con las conclusiones principales de los datos que tenemos, y desarrollamos cuatro dashboards que son unos documentos de Excel que disponen de las estadísticas principales para que de manera conjunta puedan analizar ustedes también en su casa, ¿ok? Los perfiles de rendimiento que tiene cada estado en cada una de las áreas y para que puedan observar ustedes mismos la existencia del funcionamiento diferencial acorde a los tipos de colegio. Todo eso lo estaremos enviando por correo a aquellos correos que se registraron en la planilla que enviamos por redes sociales, pero además estará disponible a lo largo de la semana en la página web de la Olimpiada Recreativa de Matemáticas. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas por los momentos, al menos en el chat. Bueno, Bueno. acabo de ver a que específicamente alguien dice cómo conciben el proceso de intervención en las escuelas, y sobre esto me gustaría comentar algo muy rápido para cerrar mi idea. ¿Okay? El proceso de la intervención de las escuelas tiene dos aristas muy importantes. Una arista en la cual entra la investigación de primera mano, y es que a partir de los perfiles de rendimientos y de conocimientos que adquirimos de muchas otras investigaciones en el mundo, desarrollamos protocolos específicos para el nivel que se le diagnostica al niño. Pero además tiene una arista que sucede de manera paralela a esta, que es la de la práctica docente convencional. Desde un punto de vista práctico, el docente, al tener datos sobre los niños y sobre el Estado y sobre el colegio, tiene ya más información sobre cuáles son las áreas en las que naturalmente tiene que mejorar. Pero además, al recibir cuáles son los protocolos adecuados para intervenir en cada uno de los niveles de rendimiento que se presenten, tiene más herramientas para involucrarlas en el salón de clase. Por supuesto, esto no es algo que surge de la noche a la mañana, ni los protocolos de intervención es algo que se puede construir de un día para otro. Eso es una práctica que lleva tiempo y que además conlleva que existan instituciones educativas que estén dispuestas a ponerlas a prueba y a evaluar sus resultados para que nosotros podamos comprobar si lo que estamos desarrollando y si nuestras evaluaciones estandarizadas están teniendo el resultado que esperamos. Otra pregunta que acaba de salir en el chat es cómo los niños de escasos recursos acceden a este tipo de educación. Ok, bueno, nosotros tomamos en cuenta el contexto de aprendizaje de los niños. Nuestra intención no es desarrollar protocolos de intervención educativa que dependan de herramientas que no dispongan los niños, sino desarrollar una variedad de herramientas educativas, ¿ok? Que el profesor pueda adaptar al aula específica de clase a la cual se está enfrentando, independientemente del número de niños que tenga el aula de clase o de los recursos que tenga el colegio. Nosotros como Olimpiada Recreativa Matemática creemos que es muy importante que se involucren los colegios públicos y estamos conscientes de que no todos los colegios disponen de los mismos recursos, y eso es parte de lo que tenemos en cuenta para el desarrollo de los protocolos. Por eso no es un proceso fácil, porque es desarrollar con una cantidad limitada de herramientas, ¿ok? Tipos de intervención que se adecúen a los niños y que se adecúen al currículum escolar. Es la misma pregunta continúa si estos niños en estos contextos pueden acceder a los programas hechos por Motores por la Paz. Por supuesto. Por supuesto, la Fundación Motores por la Paz y el programa Órbita 630 es una plataforma para el talento y los niños realmente interesados en involucrarse en alguna de las áreas que ellos manejan, y no mide de ninguna manera cuáles son los recursos de los niños ni de los padres. Creemos que tenemos como bandera que la educación de calidad debe estar en manos de todos.
Otra que se acaba de poner en el chat es si se incluyen en aulas comunitarias. Por supuesto, los protocolos que vamos a incluir incluyen todos los tipos de aulas, ¿ok? Dentro del rango de edad que estamos manejando para la evaluación y todos los tipos de colegios a los cuales podamos dar alcance. Nuestro alcance depende de que las personas se involucren en el proyecto, se involucren en la evaluación estandarizada y posteriormente también se involucren en el desarrollo de estos protocolos. Bueno, hasta los momentos, gracias Isabela. Gracias, profe Lía, también. Hasta los momentos no hay más preguntas. No sé si quisieran agregar algo más. Isabela, la profe Lía. Bueno, Franci. Gracias Luis. Y gracias a los investigadores, extraordinaria presentación el día de hoy. Gracias a los directivos de instituciones que se hicieron presentes, gracias a los directores y profesores de las unidades educativas, gracias a los coordinadores regionales de la Olimpiada Recreativa de Matemáticas. Gracias a todos. Sin ustedes esto no es posible. Si quieren obtener más información del material que presentamos hoy, pueden escribir, por favor, a asistente@fundacionmotoresporlapaz.org. La presentación estará disponible en nuestro canal de YouTube, Fundación Motores por la Paz, y también los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Allí publicamos con regularidad la información de las actividades que estamos haciendo. @ORM_Piso_Venezuela o bien @Motores por la Paz. Muchas gracias y feliz tarde.